Las siguientes preguntas que venían cambiaban un poco de tema Sí, y van hacia la evolución, ¿no? Hablaban pues de si es ateo el darwinismo y la teoría de la evolución, cómo se explica desde la Iglesia. Y luego una conclusión aquí que habían llegado, en la cual yo no estoy de acuerdo, que es, ¿implica el hecho de la evolución que todo ser vivo tiene alma? vale, vale, sí, sí. Bueno, vamos a ver aquí. Voy a ver si veo aquí una diapositiva. Voy a poner... Te vamos cambiando de tema. No, muy bien, muy bien. Es que del tema de la vida hay mucho que decir. Vamos a poner los pinzones de las Galápagos en los que se basó Darwin. Bueno, lo primero que hay que decir del darwinismo, a ver, compartir pantalla, aquí. ¿Lo veis ahí, los pinzones? ¿Se ven o no? Se está cargando, Ah, vale, bueno, ahora lo veréis. ya se Entonces, ve. lo primero que, vamos a ver, Darwin lo que formuló es una teoría de la evolución de las especies por selección natural. Es una idea muy sencilla que, de alguna manera, los conocimientos científicos que había en la época estaban ya maduros para que eso se descubriera. De hecho, sabéis que la teoría de Darwin no es la primera teoría de la evolución. Antes de Darwin, ya Lamarck propuso una teoría también de la evolución de las especies, solamente que se basaba en los caracteres adquiridos y por lo tanto eh, tenía un mecanismo distinto, pero la idea de base era la misma, pensar que unas especies proceden de otras y luego intentar ver científicamente cuál era el mecanismo por el cual unas especies proceden de otras. Entonces Lamarck ponía el ejemplo de la jirafa y él pensaba que a lo largo de muchas generaciones las jirafas habían ido estirando el cuello y luego llegaba un momento en que ya tenían el cuello muy largo. ¿Dónde falla el sistema? Y hoy lo sabemos muy bien. Si yo practico, por ejemplo, el culturismo, entonces puedo tener unos músculos estupendos, pero eso no quiere decir que mis hijos vayan a nacer con esos músculos. Porque para nacer con esos músculos tendrán que hacer culturismo. Y hay quien nace muy musculoso, pero eso se debe a los genes, no se debe a lo que yo haga a lo largo de mi vida. Con lo cual, en ese sentido, Lamarck no tenía razón. Y sin embargo, como sabéis, hay una cosa curiosa en la evolución, que hay fenómenos que, aunque Lamarck no tenía razón, pues se producen como si Lamarck tuviera razón. Son lo que se llaman una evolución cuasi lamarckiana, o sea que eso se da en la realidad. Bueno, Darwin, en cambio, él se basó en lo que era la selección artificial, que es algo que los ganaderos o los que cultivan pues plantas, pues lo saben muy bien. Tú vas seleccionando por ejemplo, las vacas que dan más leche y al final te sale una vaca lechera estupenda. Y si uno tiene un semental que tiene una raza muy buena, pues van allí todos a usar a que ese semental les cubra sus vacas. Y así vamos creando razas de animales nuevas. Así se han creado los perros, así se han creado los animales domésticos. Entonces, Darwin pensó, esto que los hombres hacemos, no puede ser que la naturaleza lo haga sola. Y entonces él al final descubrió que sí, que la naturaleza lo hace sola. Y entonces, concretamente, cuando estuvo en las Islas Galápagos, pues estudió en un entorno A muy, acostar, vamos. en un entorno muy aislado, como es una isla, que había una gran variedad de especies, que él tenía la hipótesis de que había, por ejemplo, en el caso de los pinzones, pues que de una única especie de pinzones que hubiera venido del continente, pues se habían producido todas las especies de pinzones adaptados a los distintos espacios de las islas. Pinzones terrestres que comen semillas, pinzones de árboles, pinzones que comen insectos, pinzones carpinteros, pinzón trinador, un pinzón vegetariano que come brotes de plantas, pinzones comedores de semilla y otras partes de cactus. Es decir, y cada uno estaba adaptado a un hábitat, a un tipo de alimento, etcétera.
Entonces, ¿tenía en esto razón? ¿Esto es una teoría atea? No, esto es algo que está muy bien comprobado y que Darwin lo explicó estupendamente. Es decir, la evolución por selección natural, donde las especies más adaptadas, o sea, los individuos más adaptados, tienen una mayor reproducción, tienen un mayor éxito y con lo cual llega un momento en que ocupan un hábitat, ocupan una zona y entonces así las poblaciones van evolucionando y al final tienes nuevas especies. ¿Vale? Bien, esto es el darwinismo, básicamente. Entonces, ¿qué equívocos hay sobre el darwinismo? Fijaos que una de las cosas que Darwin no sabía es de dónde venía esa variabilidad en lo que hoy sabemos que son los genes. Sabéis que Darwin no descubrió la genética. La genética la descubrió un monje que se llamaba Gregorio Mendel, que experimentando con las características de los guisantes que él plantaba en su monasterio, descubrió las leyes de la genética. Y por qué la genética tiene unas cosas tan curiosas que a veces un nieto tiene los caracteres del abuelo o del tío y hay caracteres recesivos y hay caracteres que en cambio son dominantes, etcétera, y cómo se combinan según unas leyes específicas que él fue el primero que las descubrió. Y eso todavía Darwin no lo sabía. Entonces, el problema del darwinismo no está en las explicaciones darwinistas, sino está en querer que esta explicación sencilla de la evolución por selección natural, creer que esto explica todo, porque explica hasta cómo nació el mundo. Entonces, eso es totalmente absurdo. Porque para que la vida evolucione, lo primero que tiene que haber es vida. Y entonces, para que haya vida, hoy sabemos que la vida se basa en células. Y lo primero que tiene que surgir es lo que se llama el último antepasado común, que sería una célula. Primero tendría que haber una célula. Esa célula no puede surgir por selección natural, porque antes no había vida. ¿Cómo surgió la primera célula? Pues no tenemos ni idea. Ni idea. Es más, os voy a poner dos ejemplos. El ejemplo de... Bueno, voy a dejar de compartir esto porque ya no... esto yo no sé si os los cité en la conferencia, pero sabéis que a mediados o sea, el periodo donde más domina el ateísmo y la visión atea del mundo es mediados, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Por parte, no solamente el comunismo, sino todas las interpretaciones materialistas, etc. Y en el siglo XX, uno de los premios Nobel de medicina y fisiología fue un francés que se llamaba Jacques Monod, que era precisamente descubrió el operón LAC, estudió el primer caso que se conoce de unos genes que regulan a otros genes. Y por eso le dieron el premio Nobel. Y este era un científico completamente materialista. Y entonces él defendía el darwinismo como mucha gente lo defiende, es decir, de una manera, o sea, no tanto como una teoría científica, sino como una especie de fe. O sea, como si la única explicación es el azar y la necesidad de la selección y el azar de las mutaciones. Y ya no hay más. Hay mutaciones al azar y hay una necesidad de que van sobreviviendo los más adaptados en la lucha por la existencia. Y esa es la explicación última de todo. Y entonces él escribió un libro que se llamaba así, El azar y la necesidad. Y en ese libro él dice cosas como esta, dice, nuestro número salió en la ruleta de Monte Carlo. Bueno, esto me parece que os lo puse en la conferencia. Entonces, frente a esa concepción, que ya eso no es científico, obviamente. O sea, cuando tú estudias la evolución, hay muchos fenómenos que tú ves perfectamente que se cumple lo que dijo Darwin. Pero ya el decir que el darwinismo explica todo, incluso no ya todo en el mundo, sino todo en la vida, eso es absurdo. Y por eso os ponía el ejemplo de Christian de Duve. Christian de Duve era premio Nobel también, aunque un poco posterior, a Monod, en el mismo campo, de que era el tema de las células. De hecho, era el mayor especialista del mundo en su época de la célula viva. Y él decía que no sabemos cómo surgió la primera célula. Entonces, la idea que él tenía, dice, de algún modo
el universo llevaba en su seno la vida. El universo llevaba en su seno la vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues es una forma poética de expresar algo que aún no hemos descubierto. Claro, esto a un cristiano o a alguien que cree en un Dios, pues dice, claro, porque Dios creó la vida. O sea, la materia es la arcilla y Dios modeló y le dio vida. Ahora, y eso también lo hizo Dios con causas segundas. O sea, no quiere decir que Dios hiciera todo directamente, porque Dios utiliza las causas segundas. Dios utiliza no solamente acciones directas, milagros, sino que Dios también utiliza lo mismo que Él ha creado para conseguir sus fines. Ahora, ¿cómo lo ha hecho? No lo sabemos. A ver, ahí estás enseñando un folio. Bueno, el caso es que eh, por eso, entonces la respuesta ¿qué es? La respuesta es que el darwinismo no es ateo. Ahora, hay muchos darwinistas que son ateos. Entonces hay que distinguir entre lo que es científico y lo que no es científico. Y de hecho sabéis que incluso dentro de lo que es la misma teoría de la evolución, hay muchas explicaciones donde los mismos evolucionistas, unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Por ejemplo, cuando yo estuve en Harvard, era muy famoso un profesor que se llama Stephen Jay Gould, que era un evolucionista especialista en fósiles. Y era profesor de Harvard y de las figuras más importantes en aquel momento del mundo. Y él, pues claro, atacaba mucho a todos los fundamentalistas que niegan la evolución, etc. Pero él criticaba lo que se llama el gradualismo darwinista. Según la teoría de Darwin, para que una evolución produzca una especie nueva, tienen que producirse muchos pequeños pasos hasta que por fin ya la especie tiene suficientes características para ser considerada una especie nueva. Con lo cual se da una gradualidad de unas especies a otras. ¿Y qué es lo que pasa cuando estudiamos el registro fósil? Que eso no se cumple. O sea, que la evolución da saltos. Y entonces decía Gould, cáspita, pues hay que inventar una teoría nueva. Entonces, de hecho, la teoría de Gould, que no solamente él, Niels Eldredge y Gould, propusieron una teoría que se llamó el saltacionismo, es decir, la teoría de la evolución por saltos. Y entre los evolucionistas discutían entre ellos. Yo creo que tiene razón Gould. ¿Y por qué la evolución da saltos? Pues la respuesta es que no sabemos. No sabemos. Sabéis que el mismo Darwin era consciente de que una de las objeciones que se le podía hacer a la teoría de la evolución es la gran explosión de vida que hubo en el Cámbrico. Sabéis que el Cámbrico tiene una fecha muy precisa, yo ahora mismo no me lo sé de memoria, pero unos 500 y pico, hace unos 500 y pico millones de años, que fue cuando de repente prácticamente de unas pequeñas vidas que había, de unas pequeñas células procariotas y eucariotas que había, de repente nacen todos los filos de la vida que conocemos hoy, incluso muchos más que ya se han extinguido. O sea, de repente se llenó de vida de metazoos, o sea, de animales grandes, o sea, no microscópicos, se llenó los mares de vida. Y tenemos fósiles, trilobites de esa época. Entonces, ¿cómo en un tiempo tan breve surgieron tantísimos filos de vida? Pues la respuesta es que no sabemos. Es decir, hay tantísimas cosas que ignoramos. ¿Vale? Entonces, resumiendo, el darwinismo no es ateo en sí mismo, el darwinismo explica muy bien algunos fenómenos y, sin embargo, la verdadera ciencia tendría que estar abierta a descubrir las cosas que todavía desconocemos. Y muchas veces te encuentras en algunos científicos que, por defender a capa y espada el darwinismo, son muy poco científicos. Porque no están abiertos a reconocer lo que ignoran, que es el primer paso para investigar precisamente eso que todavía no has descubierto. ¿Vale? A ver, esto con... Entonces, y la teoría del... Entonces, vale, bueno, y termino con un punto. No es casualidad que mientras Darwin, o sea, Darwin, sabéis que él hizo el viaje por el mundo
empezó a escribir su libro y él se daba cuenta que aquello era muy importante y quería hacerlo muy bien, con mucha calma, para publicar un gran libro que lo explicara todo muy bien. Y cuando él estaba en esta tesitura, de repente le llega una carta de un naturalista muy joven que había descubierto una teoría y como Darwin era pues famoso, un naturalista famoso, se le mandaba a Darwin para que él le diera su opinión. Ese naturalista se llamaba Wallace. Y Darwin casi se cae de la silla cuando leyó la carta, porque se dio cuenta que lo que le estaba, eso que le escribía Wallace era la misma teoría que tenía él, que él aún no la había publicado, la misma. Y entonces dijo, me va a quitar el puesto, porque como este publique esto, al final va a ser él el que lo va a descubrir y no yo. Pero yo la descubrí antes. Entonces, ¿qué hizo? Habló con Wallace y dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Lo que tú has hecho está perfecto. Es más, es un resumen de mi teoría que yo no lo podía haber hecho mejor. Entonces vamos a hacer una cosa. Ante la sociedad científica vamos a presentar una conferencia donde presentamos lo que tú has hecho y yo presento mi manuscrito para que conste que yo lo he hecho antes y entonces lo hacemos público y ya, bueno, pues a ti se te da crédito por lo que has hecho, yo lo apoyo completamente, pero lo que no quiero es que me quites a mí la fama. Y entonces lo hicieron así. Y luego al año siguiente ya Darwin publicó enseguida el libro. Lo publicó enseguida para que... Y entonces luego se hizo mundialmente famoso Darwin. Pero ¿por qué recuerdo esto? Porque para interpretar lo que es el hombre, Darwin tenía la idea que tiene mucha gente hoy, que el hombre es simplemente un animal más desarrollado. Es decir, un mono especialmente desarrollado. O no un mono, un primate. Es decir, él pensaba que entre el hombre y los animales no hay ninguna diferencia esencial, que es lo que piensan hoy muchos darwinistas. Y sin embargo, justo en ese punto, Wallace no estaba de acuerdo con Darwin. ¿Por qué? Porque Wallace, fijaos, estamos hablando del co-descubridor de la teoría de la evolución darwinista por selección natural, que el mismo que casi contemporáneamente a Darwin descubrió lo mismo. Pero Wallace decía, pero hombre, no, en el caso del hombre lo que no podemos negar son las dimensiones espirituales que tiene el alma humana. O sea que en ese aspecto el hombre es imagen de Dios. Entonces, ¿es posible ser darwinista y creer en el alma humana espiritual creada por Dios? Por supuesto, si el que descubrió la evolución de Wallace, pues es uno que defendía eso. Entonces, ¿por qué Darwin pensaba que no hay diferencia entre el hombre y los demás animales? Bueno, pues eso ya es una cuestión filosófica. Eso no es una cuestión de ciencia, porque el alma espiritual no se puede estudiar con la ciencia, porque escapa al método científico. Y por último, el tema del alma. El tema del alma es un tema filosófico, porque yo puedo estudiar científicamente los mecanismos de la vida, pero el alma es el principio de la vida y por lo tanto rebasa lo experimentable y rebasa lo visible. ¿Qué es el alma? El alma, al ser el principio de la vida, está en todos los seres vivos, no solo en el hombre. El alma está en cada célula. Los perros tienen alma. Ahora, lo que no tienen es un alma como la nuestra. Porque, de hecho, el misterio del hombre está en que nosotros somos mamíferos, pertenecemos a un género pues que compartimos muchos genes con el chimpancé, el 99%, pero entre un chimpancé y un ser humano hay muchísima diferencia. Somos muy distintos, aunque nuestro cuerpo sea tan parecido fisiológicamente. ¿De dónde viene esa diferencia? Pues viene del alma humana. O sea, esa pequeña diferencia. Es decir, y para entender el tema del alma hay que entender también no solamente la vida, sino hay que entender en general las sustancias naturales. Por lo tanto, es un tema, volvemos, es un tema filosófico. El caso del alma es un caso particular de un tema filosófico que es el tema de la sustancia. Y entonces, es verdad que la ciencia nos permite acercarnos, porque claro, yo no puedo estudiar el alma, pero sí puedo tocar el cerebro y ver cómo se influye en lo que yo percibo y tal. O sea que hay muchas cosas que
indirectamente puedo, por medio de la ciencia, saber del alma. Igual que, aunque yo no pueda ver la esencia metafísica de las cosas, pero la ciencia me ayuda a ver las propiedades de las sustancias químicas, etcétera. Ahora bien, hay un misterio en la naturaleza que está en la fuente misma del dinamismo, de la unidad y de la información. Y la fuente de eso a la ciencia se le escapa. Y es lo que llamamos los principios, o sea, la sustancia, la forma específica, la forma sustancial. Y el alma es simplemente un caso especial de forma material. Es la forma de los seres vivos. Y el alma espiritual humana es la forma de los seres vivos espirituales. No sé si os ayuda algo. ¿Implica el hecho de la evolución que todo ser vivo tiene alma? El alma la tiene todo ser vivo precisamente por ser vivo. Pero eso es algo que la evolución estudiada científicamente nunca va a encontrar el alma. Pero eso no quiere decir que no exista el alma. A ver, Vamos, que son almas diferentes. bueno, son almas diferentes, claro, porque hay una cuestión, lo interesante del universo, y esto nos lo ha puesto de manifiesto la ciencia moderna, es la gradualidad. Hay muchos tipos de realidades. Pensad, por ejemplo, una ameba, ¿eh? Un ser que sea una célula, es un ser vivo, pero no me lo puedes comparar con, por ejemplo, con un animal superior, con un perro, con un gato. Es decir, estamos hablando de niveles distintos. Y en las mismas sustancias materiales pasa lo mismo. No es lo mismo una partícula que un átomo, que una macromolécula, que una molécula, que un mineral. O sea, y cada ser tiene un tipo de información, un tipo de dinamismo, un tipo de leyes. ¿Vale? Y por eso hay muchos tipos de almas. Los antiguos distinguían entre el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma espiritual. No es lo mismo los vegetales que los animales, que los seres espirituales. Y nosotros además conocemos ahora los animales, pues, bueno, los seres formados por una sola célula, e incluso seres aún como los virus o las eh, eh, partículas proteínicas infecciosas que tienen el poder de replicarse, los priones de las vacas locas, etcétera. Es decir, conocemos distintos niveles de la vida y cada uno tiene su propio ser. Y al final, lo que nos hace ver una reflexión profunda sobre la naturaleza es que el ser de cada cosa lo da Dios. Que el ser de cada cosa lo da Dios. Yo vi hace años una película de ciencia ficción, pues que era para niños, que se llamaba Mimsy. Mimsy. Era una cosa muy sencilla, o sea que un niño, pues especialmente dotado, pues resulta que a través de un osito de peluche, pues un hombre del futuro le contactaba porque se estaba muriendo la humanidad del futuro y necesitaban una célula, un ADN que no estuviera degenerado para poder reconstruir la humanidad. Y entonces tenía que transmitirle el ADN de la humanidad antigua a la humanidad nueva que se estaba muriendo. Bueno, entonces, pues, obviamente es una película de ciencia ficción, ¿no? Y entonces el osito de peluche, pues hablaba con él, o sea, porque desde el futuro hablaban con él a través del osito de peluche. Entonces hay una escena en la película donde, claro, el osito de peluche tenía una tecnología desconocida para los científicos de la época, porque era un osito de peluche, pero que tenía una vida artificial tan perfecta que era increíble aquello. Y entonces, cuando por fin ya la NASA coge el osito de peluche y lo llevan al laboratorio para investigarlo, empiezan a analizarlo al microscopio y entonces ven pues que tiene un sistema como un cerebro artificial, con auténticas neuronas artificiales. Y entonces enchufan el microscopio para ver ahí las neuronas artificiales, supuestamente creadas para ese osito de peluche, y entonces ven que en el centro de la neurona artificial pone Intel. Intel, ¿sabéis que es la empresa que hace los procesadores? La empresa más importante del mundo que hace procesadores.
Y entonces en la película llaman a los de Intel y le dicen, mire que aquí pone Intel, ¿ustedes han hecho esto? Y dice, mire, es que esta tecnología está a años luz de lo que nosotros podemos hacer. Vemos que pone Intel, pero nosotros no lo hemos hecho, a lo mejor lo han hecho los de Intel dentro de 500 años. Entonces, ¿dónde está aquí la moraleja? La moraleja es que igual que hay en esa película, vieron ahí, y ahí ponía Intel, cuando tú examinas los seres naturales, a fondo, la firma que pone es Dios. O sea, están firmados por Dios. ¿Por qué? Porque no tienen en sí mismos su propia razón de ser. Remiten a un ser inteligente. Tienen como una banderita que dicen, Dios me ha creado. Que es lo que dice también la escritura, que dice que cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, dicen, presentes, aquí estamos. ¿Vale? Entonces, ¿eso quién lo descubre? Pues lo descubre el que mira la naturaleza con unos ojos profundos, que capta que el universo es maravilloso, pero que tiene su razón de ser más allá del universo, en la trascendencia, en ese ser infinitamente bueno, infinitamente amoroso que llamamos Dios.